Busquemos, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Semana pasada empezamos en este capítulo 4 y pudimos ver algo de los primeros versículos, así que será interesante ver algo más de estos versículos. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Llamamiento de Dios. Ese será el título para esta tarde. La semana pasada estuvimos viendo esas instrucciones que el apóstol Pablo había dado a los tesalonicenses y cómo ellos habían asimilado perfectamente o muy bien esas instrucciones, de tal manera de que otros en toda Macedonia daban testimonio de lo que ellos decían del Señor Jesús, que habían oído a través del testimonio del apóstol Pablo. Así que es importante escuchar el llamado de Dios para responder correctamente, o yo puedo responder y hacer lo que yo quiera sin haber entendido ese llamado de Dios, sin haber entendido a qué me llama el Señor, qué es lo que me pide y cómo tengo que realizarlo. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento estaremos viendo lo que escucharon del apóstol Pablo, cómo lo pusieron en práctica y qué nos dice a nosotros que debemos, o cómo nos dice a nosotros que hoy tenemos que vivir. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos das. Ayúdanos a honrarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente para ti. No es popular, no es común que la gente quiera y desee vivir santamente para ti, Señor. Gracias por este pequeño pueblo, pero ayúdanos, Señor, a nunca enorgullecernos, sino con humildad, orar a ti, pedir tus fuerzas y dejar que tú seas realmente el que obra esa santidad que te honra y glorifica a ti en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un tema poco en boga, poco moderno, poco actual, la santificación, la consagración, la dedicación a Dios, el obedecer al Señor y a su palabra, incluso dentro de las iglesias hoy en día. No es en vano que escuchamos santificar, y santificar significa apartarse para dedicarse a. Hemos santificado el día jueves para tener un culto para el Señor de oración. Y muchas veces los que nos escuchan y ustedes ven realmente como no está santificado en general. No somos los que estamos mejores que los que no están. Todos necesitamos del amor del Señor y del poder del Señor para obrar en nuestra vida, para que Él sea honrado y glorificado. Pero estos tesalonicenses aprendieron muy bien de esa santificación y
se esforzaron. ¿Qué fueron las cosas que escucharon del apóstol Pablo? ¿De dónde sacó la enseñanza el apóstol Pablo? ¿Cómo les enseñó? Tengamos en cuenta que en este tiempo del apóstol Pablo escribiendo esta primera carta a los tesalonicenses, posiblemente el apóstol Pablo no tenía en sus manos ni un solo manuscrito del Nuevo Testamento. Ni un solo manuscrito del Nuevo Testamento. Sí que es verdad que del Antiguo Testamento tendrían muchos manuscritos. ¿Tenía el apóstol Pablo suficiente instrucción de Dios en el Antiguo Testamento para darle a los tesalonicenses? Es verdad que también él había oído y visto, e incluso había sido emisario llevando cartas de parte de los apóstoles a los de Antioquía, que tuvo que llevar una carta para decirle cómo tenían que vivir, que no tenían que circuncidarse, que no tenían que privarse de ciertas comidas, sino que lo que deberían de hacer era creer, bautizarse y apartarse del pecado y del mundo para dedicarse al Señor. Consagrarse y santificarse era una de las cosas, precisamente. Ahora, sin ninguna instrucción, ¿qué es lo que ellos aprendieron? ¿Qué es cómo comprendieron lo que le agrada a Dios y cómo glorificarle a Dios? Bueno, el apóstol Pablo les enseñó seguramente de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Nos dice en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, en primer lugar, estoy seguro que aprendieron la necesidad de confesar sus pecados. Porque sin confesión y sin arrepentimiento no hay relación o acercamiento al Señor. Así que del Antiguo Testamento se puede enseñar que uno tiene que arrepentirse y confesar sus pecados. Por supuesto. ¿Y es primordial e importante? Claro que sí. También en el Salmo 27, versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Así que también seguramente aprendieron esa necesidad de orar continuamente confiando en Él. Es verdad que en el Nuevo Testamento se nos dice orar sin cesar, pero es que en el Antiguo Testamento ya se estaba dejando claro. Por eso quiero resaltar y enseñar que lo que tenemos escrito del Nuevo Testamento está solamente edificándose sobre el Antiguo Testamento, que es base sólida para la fe y creencia en el Señor Jesús. Que los primeros cristianos tuvieron el Antiguo Testamento y les sirvió para estar firmes y Dios les fue revelando más de la palabra de Dios. Pero nunca cambió que para ser salvo tendrían que confesar sus pecados. Nunca cambió que para tener una relación íntima con el Señor habría que orar y estar buscando el rostro y la presencia del Señor. También les enseñó seguramente, como dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claro que les enseñaría a esa gran necesidad que tiene el ser humano de ser humilde. No hablo de ser anonadado, de ser amedrentado, de ser un cobarde y esconderse. No estoy hablando de eso para nada. Estoy hablando de un hombre y una mujer que confían plenamente en el Señor y con respeto, reverencia
y honrándole, escuchan su voz y la obedecen humildemente. Esto les enseñaría seguramente. ¿Qué pide Jehová de ti? Que te humilles ante Él, que no vengas ante Dios con soberbia, que le obedezcas y que te portes bien. Qué importante es, porque a Dios le agrada que hagamos las cosas correctamente. Él quiere eso para nosotros. También seguramente les enseñó en el Salmo 37, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Confórmate con lo que tienes, sea agradecido, estate dándole gracias. Ese contentamiento en la voluntad del Señor, sea la que sea. ¿Estás contento si el Señor te da muchos bienes? Sí. ¿Estás contento si el Señor no te da muchos bienes? Debería de decir también sí. Job dijo que sí. Job, ese hombre que era humilde y que confiaba y se contentaba totalmente en el Señor, decía, ¿estaremos contentos cuando el Señor nos da y cuando no nos da no estaremos contentos? Seamos agradecidos. Sin nada hemos venido a este mundo y sin duda sin nada saldremos. Confiemos en Él plenamente. Estate contento. Seguramente también les enseñó a confiar plenamente en la palabra de Dios, no en sueños, en imaginaciones o en sentimientos. No, confía en la palabra del Señor. Confía plenamente en lo que Dios dice en su palabra, porque recuerda, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a quedar para siempre. Aprende. Estate confiando en la palabra del Señor. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sí, Señor, tu palabra es rica y buena para mí. Y en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo sabré por dónde debo andar? A la luz de la palabra de Dios. Ella te va a iluminar, ella te va a mostrar, tú confía en la palabra del Señor. Claro, estos tesalonicenses en medio de problemas, en medio de dificultades, ¿en qué confiaron? En la palabra de Dios. Aún incluso la palabra de Dios que pudiera decirle el apóstol Pablo que no estuviera escrita, o por lo menos que no estuviera en sus manos, fue pronunciada por él cuando les enseñó de la cena del Señor, cuando les enseñó del bautismo, cuando les enseñó de la comunión, cuando les enseñó de la importancia de reunirse y no dejar de congregarse. Y utilizó seguramente palabra del Señor Jesucristo, porque recordad que el apóstol Pablo es un apóstol cumpliendo los requisitos de apóstol, haber estado en la presencia de Dios y haber recibido enseñanza e instrucción de Dios. Y creo que todos vosotros sabéis, como él dice en Gálatas, que este ser que yo conozco estuvo en el tercer cielo recibiendo instrucciones del Señor. Si en cuerpo no lo sé, si en alma no lo sé, pero Él me instruyó, Él me habló, Él me guió. Y ahora les está enseñando esas palabras de Dios. Entonces aprendieron a estar dispuestos a sufrir, porque el mismo Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que te sufrirían en esta tierra. En Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y nos dice ahí en segunda de Tesalonicenses, ya os dije que vendrían persecuciones, que vendrían momentos difíciles, y lo estaban pasando mal los tesalonicenses por el testimonio que estaban dando, pero no les venía de sorpresa, porque tú, Pablo, ya nos lo habías enseñado conforme a la palabra de Dios. Y espero que tu hermano o hermana que estás aquí, no te va a venir de sorpresa si alguien se ríe, se burla o te hace pasar un mal rato,
porque tú crees y confías en el único Dios verdadero que ha hecho el cielo y la tierra, y que un día delante de Él toda rodilla se doblará y toda boca le confesará. Así es. Dice, a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es. Y es verdad, de la misma manera que la palabra del Señor, algunos la recibieron, hubo muchos que la rechazaron, y sin embargo, ¿qué crees si al Señor y al Maestro le han hecho eso? ¿Qué le van a hacer a los súbditos del Rey de Reyes que han despreciado? Pues les harán lo mismo o peor, incluso. Aprendieron también a testificar y a evangelizar, porque ese era el mandato del Señor. Y Pablo seguramente que había recibido el testigo de la comisión del Señor de llevar el Evangelio a toda criatura, pues seguro que esas palabras en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo no les va a decir? Si ya les vemos como dicen, si los demás que os han conocido os escuchan y dicen, no tenéis otro tema de conversación. Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, como la sangre de Cristo. ¿Es Cristo para ti el vivir? Sí, Cristo para mí es el vivir. Y morir, ganancia. Porque voy con Cristo y estoy para siempre con el Señor y viviré en el cielo con Él. Así que lo que me puedan hacer daño al cuerpo, el Señor se cuidará de mí. Pero el alma no me la pueden robar porque está seguro en las manos del Señor. Y Él mismo podría decir, yo estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito, mi cuerpo, mi vaso, para aquel día. Estoy seguro. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil como usted y como yo. Así. El poder del Señor. ¿Y qué más aprenderían? Pues claro, aprendieron a tener comunión en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que se reúne cada día en donde se celebra un culto, especialmente el día del Señor, el día domingo. Es del Señor, no es de José Bernabéu, no es de María, es del Señor, ese día. Así se llama. Y deberíamos de entenderlo, que si Dios llama a santificación, como es el tema que tenemos en esta tarde, debería de ser real, que esa santificación, ser real en mi vida, significa que lo que Él me dice que santifique, lo obedezco y lo santifico. Claro, les enseñaría a celebrar la cena del Señor, a cuidar mutuamente uno del otro, a cuidar la familia, a tratar de guiar la familia en la casa del Señor. Dice en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así que ese amor fraternal debería ser una realidad en sus vidas. Muy bien, pues podríamos tratar de leer también Hebreos, donde tenemos ese texto tan importante que nos anima a reunirnos y no dejar de reunirnos en Hebreos 10, 23, 24 y 25, que es tan bueno. Pero continuando un poco, quisiera llegar ahí, en versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tenemos un llamado a santificación y ahora entiendo que en ese llamado Dios
quiere mostrarnos su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti, para tu vida? ¿De dónde puedes conocer tú la voluntad de Dios? Bueno, déjame, hermano, decirte que la palabra de Dios está repleta de la voluntad de Dios para tu vida. Y hay varias cosas que Dios concreta y directamente dice, esto es mi voluntad para ti. Esta cosa, y esta cosa, y esta cosa, y esta cosa. Y quisiera ver con vosotros esa voluntad de Dios. En primer lugar, quisiera mencionaros esa voluntad de Dios que Dios tiene para con nosotros en cuanto a la salvación. Es la voluntad de Dios vuestra salvación. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él lo quiere. ¿Lo sabes? ¿Sabes que Él quiere que todos conozcan el Evangelio? Ese que se sienta al lado de mí, ese que está al lado de mí cuando como, esa persona que yo conozco y hablo con ella constantemente, ¿sabe que la voluntad de Dios es tu salvación? Y tú estás obedeciendo a esa voluntad de Dios, porque quizás tú has recibido la salvación, pero recuerda, la salvación es para todos. Entonces, si tú la recibiste de alguien, obedece al mandato de ir y darla tú también a otros. Entonces, esa voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Conoce la verdad tu compañero, tu compañera? ¿Conoce la verdad tu hijo, tu hija? ¿Conoce la verdad ese familiar, ese vecino o ese amigo o amiga con el que tienes contacto? Dísela. Ocultar la verdad, omisión de la verdad, es un delito, ¿sabéis? En la ley, en el Código de la Ley, omisión de la verdad es un delito. ¿Creéis que el juez de todos los jueces no va a tener en cuenta que omitir la verdad cuando alguien la necesita no nos va a llamar la atención? Él quiere que tú y yo seamos transmisores de la verdad. Él podría haber mandado ángeles a predicar el Evangelio, pero te ha comisionado a ti para hacerlo. No le das igual, te quiere y te quiere útil. Y esta es una de las maneras. La voluntad del Señor también es que te santifiques, te consagres y te entregues al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que muchos conocemos. No, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo, ¿sabes qué es tu vida en Cristo? Santidad, dedicación, consagración, constantemente agradándole a Él. Y no te conformes, porque es lo que tira en el sentido negativo, no te conformes a este siglo. Este mundo tiene un molde que tiene forma de mundano, de pagano, de incredulidad, y te quiere a ti meter a la fuerza que te metas en ese molde. Y el verdadero cristiano no cabe dentro de ese molde. Es como alguien que saca un pez del agua y quiere que viva en la tierra. El pez no es de la tierra. El cristiano no es del mundo. El cristiano es un peregrino en este mundo. Entonces no te amoldes, no te conformes, no te aceptes lo que el mundo te quiere hacer que vaya contra la palabra del Señor y la voluntad del Señor. Así que entonces nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El diablo
Si yo me meto aquí dentro, aunque su corazón crea que yo le tengo comido el cerebro y no va a ir a ninguna, no va a ser un cristiano eficaz. Deja que sea el Señor el que llene tu mente, tus pensamientos. No dejes que las películas, que las internet, que todo eso llene el cerebro de las cosas mundanas. Yo no digo que no hay películas que pueden entretener, o algunas cristianas incluso, pero estoy tratando de decir, cuidado, pon un filtro en tu vida. Y es importante tenerlo en cuenta, para que comprobéis, o sea, cuando el cerebro está dedicado al Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, como dice Filipenses 4, pues cuando tenemos ese filtro, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Eso es lo que Dios desea. Además, Dios no solamente dice la voluntad de Dios, Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Que seas lleno del Espíritu Santo. No que poseas o no poseas, porque el poseer o no poseer el Espíritu Santo es obra de Dios que ocurre en el día de tu salvación, una vez para siempre. Ya siempre eres morada del Espíritu Santo. Ahora, no lo contristes, no lo apagues, no peques que le haces daño al nombre del Señor. Y si esto fuera el caso, confiesa rápidamente el pecado y limpia tu vida con la palabra, el agua de la palabra de Dios, y llénate del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, no te llenes de las cosas de este mundo, es lo que está tratando de decir, sino llénate del Espíritu de Dios. No te llenes con vino, en lo cual hay disolución, hay distorsión en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Hay incluso como una dicotomía, no encaja esto con esto, una discordia, una disonancia que no suena bien. ¿Cómo que un cristiano puede estar cantando rock del mundo y decir que ama al Señor y que le alaba y le glorifica? Hay algo que suena mal, algo que huele mal. ¿Cómo puede un cristiano estar comiendo basura del mundo y luego decir, yo como palabra de Dios? No. Va a haber una indigestión dentro de nuestro corazón. No puedes meter. Y así es. Entonces dice, antes bien, ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Señor, lléname, contrólame, vacíame de mí y lléname de ti, Señor. Eso es negarse a sí mismo. Y eso es tomar la cruz y seguirle al Señor. Así es. Y luego nos dice también, y esto es fuerte, que es como que dice, Señor, cada vez más pasando, sométete, sumisión. Dice, pero se enseña sumisión si hoy en día todos estos movimientos que vemos machistas y feministas, da igual, todos son insumisión. ¿Cómo es que nos hablas de sumisión? Mira lo que el Señor quiere. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Vaya, pero si no son creyentes, Dios lo sabe antes que tú. Y en lo que no va en contra de la palabra de Dios, Dios dice, sométete. Te ponen una hora para entrar, cumple la hora para entrar. Te ponen una jornada de trabajo, cumple la jornada de trabajo. Te exigen que está de acuerdo con lo que está estipulado, cúmplelo. No puedes coger algo sin pedir permiso, no lo cojas sin pedir permiso. Tienes que pagar tus impuestos, paga tus impuestos. Tienes que hacer la ITV del coche cuando mi coche funciona perfectamente, pues tienes que pasar la ITV del coche aunque funciona perfectamente y pagar, porque así son las leyes.
Y a veces yo me pregunto, si mi coche funciona, hay que hacerlo. Y hay que cumplir las leyes. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, como a tu jefe o tu jefa, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo a los malhechores, a la policía. Pero si la policía no son creyentes, ya lo sé que no son creyentes seguramente, pero creyente o no creyente, es una autoridad. Respétalo. Porque está para perseguir y para poner justicia a los que son malvados, a los que no hacen el bien. Tú haces el bien para que no tengas que temer. Cumple las señales de tráfico, cumple los límites de velocidad y si te ponen una multa, pues págala porque no hiciste lo correcto. Yo siempre digo, no me lo puedo creer. A 102 y ponía 100. ¿Pasaste ese límite de velocidad? Me dice mi mujer. Sí, pues ya está. Lo pasaste. Pero sin más que en aquel momento estaban más exigentes y me tocó. ¿Eran exigentes? No, eran justos. Si ponías 100 y vas a 102, has pasado. Señor, mi Señor me dice, no me mires, ve y haz lo correcto, págalo. Y así es. Y es importante. ¿Por qué? Dice según Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quieres tener buen testimonio? No hagas el mal, haz siempre el bien. Y es importante. Ahora, sufrimiento. O sea, me tengo que someter y ahora tengo que sufrir. Y el Señor dice, sí, esa es mi voluntad. Y a veces te tengo que pasar por sufrimiento. Y hay dos razones para el sufrimiento. Alabanza a Dios, gloria a Dios y a veces corrección. El Señor también a veces nos permite pasar por sufrimiento para corrección. O también nos permite pasar por sufrimiento para su gloria. Ahora, si respondemos mal, le estamos quitando la gloria al Señor. Y si respondemos mal, no estamos aprendiendo la corrección que el Señor nos quiere dar cuando pasamos por sufrimiento. ¿Entendéis que la voluntad de Dios muchas veces es que pasemos por sufrimiento y tiene buenos y sanos propósitos para nuestra vida, pero nuestra reacción puede tirarlo por los suelos todo? Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si padeces y te das la gloria a Dios, el Señor dice, eso sí que me agrada. Si padeces y eres corregido por lo que has visto en tu vida y tú dices, sí, Señor, me equivoqué en esto, ahora entiendo que tú me estás llamando la atención, voy a cambiar esto en mi vida. El Señor va a decir, también me has dado gloria con la buena reacción que has tenido a través del sufrimiento. Dios sabe muchas veces por qué nos ocurren las cosas. No creamos que nada ocurre en esta vida que Dios no tenga nada que ver. No. Dios sabe y controla todo, hasta los pequeños detalles en nuestra vida. Gratitud. La voluntad del Señor es que seamos agradecidos o ingratos. O que no digamos nada. No nos digo ni gracias ni no gracias, nada. Eso es ser ingratos, a fin de cuentas. Mirad el capítulo 5, versículo 18 de Primera de Tesalonicenses. 5:18. Te aseguro que todos hemos fallado en este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:18. No hay ni uno, empezando por los niños. Los niños han fallado y los adultos. Lucas y Emma han fallado en este versículo. Pero también el más anciano de los que esté aquí hemos fallado. Dice, dad gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios.
Señor, en todo tengo que dar gracias. En lo bueno te doy gracias, pero en lo malo, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gratitud. ¿Cómo que un cristiano puede ser un gruñón, un quejica, uno que siempre está en desacuerdo con todo lo que ocurre en su vida? ¿Cómo te va la vida? Mal. ¿Qué tal te has levantado hoy? Mal. ¿Cómo va tu relación con tus hijos? Mal. ¿Cómo va tu trabajo? Mal. Bueno. ¿Y Dios? Casi digo lo mismo, porque estoy tan acostumbrado a decir lo mismo. No, hombre, no, mujer. ¿Has abierto los ojos hoy? Gracias, Señor, un día más de vida. ¿Sabéis los días que merecemos vivir? ¿Sabéis cuántos días hemos ganado nosotros el derecho a vivir? La paga del pecado es muerte. Ni uno. Ni uno. Si Dios hubiera ejecutado instantáneamente la ley sobre nuestras vidas y no fuera por la gracia de Dios y la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ni un día. Ni un día. Qué bendición tan grande tenemos de nuestro Señor. ¿Cómo cuida Él de nosotros? Señor, tu voluntad me ha agradado hacerla, pero cuando la conozco a fondo me pica, ¿verdad? Pero qué bueno es hacer la voluntad del Señor, porque estar en el centro de la voluntad de Dios es estar en el mejor de los momentos de nuestra vida. ¿Sabéis que el Señor quiere que seamos pacientes y perseverantes? Hay muchos que dicen, empiezo un trabajo y me canso y me doy de baja, y me voy a otro trabajo y me canso y no me gusta o me enfado y me voy. Empiezo unos estudios y me canso y me voy a otros. Empiezo una tarea y digo, me cuesta mucho, no la voy a hacer. Empiezo... Y el Señor dice, no, paciencia y perseverancia. Si te cuesta mucho estudiar, paciencia y perseverancia. Si te cuesta mucho obedecer, paciencia y perseverancia. Dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Empieza con el 35 para que no lo perdamos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabéis lo que es un galardón? ¿A quién le gustan los regalos? Que tiene grande regalo, un regalón. ¡Qué bueno! ¿Os gustan los regalos? Pues el Señor dice, no perdáis vuestra confianza en mí, porque hay un premio, un regalo, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Entendéis la paciencia, lo importante que es? El Señor dice, tengo una labor para hacerla tú. En el momento adecuado, en el tiempo adecuado y de la forma adecuada, te la mostraré y tú la harás. No, yo quiero ya, Señor. A veces nos pasa como aquel que oraba al Señor pidiéndole paciencia, ¿sabéis? Había uno que decía, Señor, dame paciencia, pero ya. Bueno, me parece que esa paciencia está mostrando mucha impaciencia, precisamente. Y esa perseverancia tiene grande galardón, tiene mucha bendición. Y yo que confío en las promesas del Señor, que me dice, paciente. ¿Sabéis que el Señor ha sido muy paciente contigo y conmigo? La palabra de Dios nos dice que algunos tienen la promesa del Señor como tardanza y no le prestan al Señor ninguna atención y dicen, el Señor tarda mucho, no viene por segunda vez, yo no confío en Él. Dice, pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor parece que retarda su promesa, pero tiene un propósito, no se le ha escapado. El propósito era, si yo hubiera venido hace
36 años, José Bernabéu no hubiera sido salvo. Entonces, ¿qué hubiera sido de mí? Hubiera estado perdido eternamente. Gracias, Señor, por tu paciencia, que yo pueda aprender a ser paciente como tú. Sed imitadores de mí, dice el Señor. Y Él fue muy paciente con nosotros. Fíjate si fue paciente, que esperó 33 años para hacer la voluntad de su Padre y cumplirla al pie de la letra. Ese era. ¿Os acordáis que fueron las palabras de Jesús con 12 años a su madre? ¿No sabíais, mamá, que la voluntad de mi Padre me era necesario hacerla? Para eso he venido. La madre no comprendía en aquel entonces, pero sabía que era el enviado de Dios. Y simplemente dijo, no entiendo, pero creo y acepto. Por eso en las bodas de Caná dice, haced lo que Él os diga. Yo soy mayor que Él, pero Él sabe mucho mejor que yo. Esa paciencia y perseverancia tiene premio y se cumplirán y veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y para terminar, como acabamos de leer, y con esto acabo, la santidad. Dice en el capítulo 4, versículo número 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa santificarse? Apartarse. ¿Y qué sigue diciendo la frase? Apartaos de lo inmundo, de la fornicación, de los pecados sexuales, reservar vuestro cuerpo puro para el Señor. Y dice el versículo 7, pues no ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué te llamó a ti, hermano? ¿A qué te llamó a ti, hermana? A santificación. Y esto, para terminar, tengo que decirlo. Esto no es palabra de hombre. Esto ni siquiera es palabra del hombre Pablo. Esto es palabra de Dios. Y si alguien resiste esto, a Dios resiste y a Dios tendrá que enfrentarse algún día. Si tú no te santificas para el Señor, Dios te va a pedir cuentas. Dice el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Vamos al Señor en oración.